vamos a hablar de dos complicaciones del embarazo. Una es la ETG y la otra es la placenta previa. Vamos a empezar con ETG. Bueno, ¿qué es la ETG? Es la enfermedad trofoblástica gestacional. Pero bueno, esa enfermedad ¿a quién afecta? Vamos a empezar definiendo un poquito de vocabulario. Bueno, ¿qué es el trofoblasto? Es un conjunto de células que durante el embarazo son las que van a dar origen a la placenta. Entonces, justamente esta enfermedad afecta a este trofoblasto. Está dividida en tres partes. Una es la gesta molar, la neoplasia trofoblástica gestacional y algunas otras patologías. Obviamente cada una tiene su subdivisión, sin embargo hoy nos vamos a enfocar solo en la gesta molar porque afecta a un 90%, el 90% de los casos de ETG se refieren a gesta molar. Bueno, ¿y qué es cómo se divide nuestra gesta molar? Se va a dividir en una mola completa y en una mola parcial. Pero bueno, ¿qué es esa mola? ¿Qué quiere decir mola? Mola hace referencia a un tumor benigno. Básicamente esta complicación se refiere a la formación de un tumor benigno en el útero, pero tiene sus diferencias, como vamos a poder observar. ¿Bien? En esta imagen podemos observar otro nombre de esta enfermedad que también es conocida como mola itagiforme. Bueno, es lo mismo, es la gesta molar. Como vemos, se divide en mola completa y mola parcial o incompleta. ¿Okay? En estas imágenes alcanzamos a ver justamente una imagen de una mola completa, es decir, que abarca toda la cavidad uterina. Sin embargo, en la mola parcial vemos ese mismo tumor benigno, pero hay algo que ahí, ¿qué es ese algo? Es un feto. Entonces, la diferencia está. Cuando hablamos de una mola completa, estamos hablando de un tumor que abarca toda la cavidad uterina. En la mola parcial es parcial porque hay un feto siempre presente, mientras que en la completa no hay feto, no hay embrión. Entonces, ahora que sabemos cómo se clasifica, vamos a entender un poquito de por qué, de su etiología, del porqué de esta complicación. Bueno, vamos a... Vamos a empezar con nuestra mola completa. Una mola completa es el resultado de la fecundación entre un óvulo vacío más un esperma diploide, es decir, un esperma o dos que duplican el número de cromosomas. Cuando tú tienes este óvulo vacío, más este tipo de espermas, vas a tener una mola completa. También se llama anembrionaria porque no hay embrión, por lo tanto no va a haber feto. En nuestra mola parcial, la mola parcial puede ser un óvulo normal, es decir, no va a ser un óvulo vacío como el anterior, pero puede ser fecundado por dos espermas y también espermas diploides. ¿Qué significa diploides? Que trae doblemente la carga de cromosomas. Entonces, estas anomalías aquí nos va a generar una mola parcial. ¿Okay? Recapitulando. Nuestra mola completa se da porque hay una fecundación de un óvulo vacío
por un esperma diploide o con alguna alteración cromosómica. Mientras que la mola parcial generalmente se da porque puede ser un óvulo normal, pero es fecundado por dos espermatozoides diploides, es decir, que están en el doble de carga. Ahora, ¿cuáles son, digamos, cuáles son los riesgos o por qué tenemos este tipo de complicaciones? Bueno, en uno tenemos, por ejemplo, puede ser la edad, los extremos de la edad. Este problema es más común en adolescentes o en primigestas que superan los 35 o 40 años. ¿Okay? Es muy común que sea confundido con otro tipo de complicaciones del embarazo. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, en primer lugar, una pacientita con mola completa o parcial nos va a presentar un sangrado que puede variar de marrón a rojo intenso. Va a presentar dolor abdominal, va a presentar incluso una TA alta, elevada, y nos va a presentar también hiperémesis. Es decir, básicamente va a presentar náuseas, vómito, hipertensión, dolor y sangrado. ¿Por qué nos preocupa como técnicos en urgencias médicas esta complicación? Porque justamente nuestra labor va a ser estabilizar a esa paciente. Recordemos que puede sufrir una hemorragia grave y corre riesgo de shock. Otra de las cuestiones es que algunas de estas pacientitas, si no es que la mayoría, presentan dificultad respiratoria. El aumento de la TA las puede llevar a una preeclampsia, que sabemos es una urgencia obstétrica. ¿Okay? Entonces, vamos a recapitular un poquito. La mola es un tumor benigno, la mola heratiforme o la gesta molar, que se da por un daño en las células llamadas troboflasto, hay completa e incompleta, dependiendo de cómo fue fecundado. Nos preocupa porque puede dar origen a hemorragias, hemorragias de leves hasta hemorragias graves. Los riesgos que sufre una paciente pues son precisamente la preeclampsia y la dificultad respiratoria, la hemorragia con riesgo de shock. Este tipo de complicación obviamente no la podemos atender como prehospital, ya que su tratamiento se da por dilatación de útero con oxitocina, con misoprostol y curetaje y al final una aspiración por cánulas. ¿Okay? Aunque en la mola haya feto, es un feto inviable, entonces se tiene que recurrir a dilatación, curetaje y aspiración. En el caso de la mola completa, hay algo que también nos preocupa. Algunas pacientes van a tener algo que se llama parto molar espontáneo, que es justamente eso, va a tener contracciones uterinas y va a expulsar la mola o parte de la mola. Igual el mismo riesgo que tenemos es la hemorragia, estabilizar su respiración, poner apósitos, porque obviamente nosotros simplemente vamos a tener la sospecha de, pero es en hospital donde mediante ecografía, mediante el análisis del tejido vaginal, mediante el análisis del sangrado, qué tipo de mola es para seguir el tratamiento correspondiente. Recordemos que sus diferencias: mola completa, tenemos un feto. Incluso en la mola completa también podemos hacer la diferencia de que el tamaño uterino es mucho mayor, mientras que en la mola parcial el tamaño uterino va a ser menor que el del tiempo de gesta. Por supuesto, decíamos la otra diferencia muy clara es que en la mola parcial existe un feto inviable y en la mola completa no lo es. Esta sería
ETG o la mola itariforme. Ahora vamos a platicar un poco de la placenta previa. La placenta previa es otra de las complicaciones que se da durante el embarazo. ¿Okay? Literalmente, la placenta previa es una anomalía de la implantación de la placenta. Es decir, sabemos que la placenta debe estar situada en los laterales uterinos. Sin embargo, en una placenta previa se trata de presencia de tejido placentario cerca o muy cerca del orificio cervical uterino. ¿Okay? Dependiendo de cómo se encuentre ese tejido, qué tan cerca o lejos esté del OSI, del orificio cervical uterino, la vamos a clasificar en oclusiva total, parcial, marginal o lateral. En esta imagen podemos ver una placenta obstructiva total, es decir, es totalmente cubierto del orificio. Entonces, ¿cuál es la mayor complicación? Pues que una placenta obstructiva va a evitar, por supuesto, el parto natural. Entonces, acá tenemos otras imágenes. ¿Cómo debería estar una placenta normal? ¿Cómo es una placenta que está marginal? Es decir, en una cierta parte, no es total, está nada más al margen. Y una obstructiva total, que es esta. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el riesgo también o cuál es el riesgo de estas pacientes? Bueno, que estas pacientes pueden tener una hemorragia grave también. Es lo que más nos preocupa como atención prehospitalaria. Ahora, otro detalle es que cuando hacemos la clínica es decir, la evaluación clínica, la anamnesis, vamos a encontrar que nuestra paciente no va a tener dolor abdominal, a diferencia de otro tipo de complicaciones. ¿Qué nos puede originar o cómo podemos sospechar de esto? Cuando tú tienes una paciente en el segundo o tercer trimestre con sangrado, debes suponer que es placenta previa hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se muestra lo contrario? Con ecografía, pero ya a nivel hospitalario. Otra cosa muy importante pues es la anamnesis, es sacar el sample de nuestra paciente, su FUR, su sample y determinar, por ejemplo, nuestra impresión general, qué edad tiene la paciente, si ha tenido gestas antes, cuántas han sido por cesárea. La placenta previa, por ejemplo, es más común en fetos varones, en mujeres no caucásicas, en mujeres que fumaron o consumieron o que consumen cocaína. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Pues dependiendo. Si es mayor o menor a las 36 semanas, si la paciente está estable y tiene más de 37 semanas, el tratamiento es finalizar la gestación, por lo que se necesita un ingreso hospitalario inmediato. Si es menor de 37 semanas, hay que estabilizar ese sangrado de todos modos, hay que ingresarlo al hospital para que ahí le den el tratamiento a seguir o la den de alta dependiendo de su caso. ¿Cuál es el mayor riesgo para estas pacientes? Por supuesto, la hemorragia, y que son las pacientes que van a tener más riesgo de tener o de necesitar una transfusión sanguínea. Lo que nos importa como prehospital es la estabilidad hemodinámica de la paciente, porque el tratamiento a seguir ya sería quirúrgico, que es una cesárea de emergencia o una cesárea programada. Gracias.